Trump y el presidencialismo autoritario fascista de Estados Unidos. Vivimos en un momento en que los límites del poder presidencial en Estados Unidos están siendo tensados hasta extremos inéditos. Decir dictador no es una hipérbole. Se trata de un diagnóstico si entendemos cómo funciona el poder autoritario en sociedades nominalmente democráticas. En este texto exploraremos no los mitos que ya todos conocen, sino los mecanismos finos, las señales tempranas, las contradicciones, los riesgos reales para el sistema, y algunas preguntas que nos obligan a mirar más allá del ruido mediático. No me enfocaré solo en lo que Trump dice, sino en cómo esos dichos se traducen en institucionalidad, en normas, en mecanismos que pueden cambiar el poder real. Se trata de trazar los riesgos concretos y ponderar dónde hay ruptura del orden constitucional, dónde hay abuso, y hasta dónde los contrapesos funcionan. Señales de autoritarismo en el discurso y las acciones. Comencemos por lo observable: discursos, órdenes, acciones simbólicas. Aquí hay piezas que actúan como semillas de algo que confronta la institucionalidad. Quizás nos guste un dictador. En agosto de 2025 Trump afirmó esto ante la prensa. Luego intentó matizar: no me gustan los dictadores, no soy un dictador, soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente. Estas frases no son accidentales, comunican que el autoritarismo puede tener aceptación. Esa insinuación, incluso si él la corrige, abre el espacio de lo permisible en el debate público. Ese tipo de gestos simbólicos funcionan como prueba de fuego. Si el público lo tolera, se normaliza. Y si se normaliza, se debilita la reacción institucional. Despliegues de la Guardia Nacional y control federal. Trump ha desplegado la Guardia Nacional en Washington para contrarrestar lo que él llama delincuencia fuera de control. También ha considerado hacer lo mismo en Chicago y Baltimore, dos ciudades gobernadas por demócratas. Y este tipo de movimientos han hecho estallar conflictos institucionales, pues involucran la militarización del orden público local. El uso de fuerzas federales para intervenir en ciudades gobernadas por estados que se oponen políticamente es una herramienta clásica de los gobiernos autoritarios para imponer control político. Cabe recordar que fuerzas federales tienen límites legales. Por ejemplo, la ley Paz y Comitatus restringe el uso del ejército como fuerza policial, y los estados pueden demandar o bloquear esos despliegues judicialmente. En efecto, jueces han bloqueado algunos despliegues. Por ejemplo, un juez prohibió el despliegue de la Guardia Nacional en Portland. Estos choques entre poderes federal y estatal muestran uno de los grandes frenos del sistema estadounidense, la descentralización del poder. Pero si el gobierno federal logra gradualmente erosionar esos límites o actuar frecuentemente como excepción, la excepción puede volverse norma. Orden ejecutiva contra la quema de la bandera. Trump firmó una orden ejecutiva que endurece los procesos para quienes queman la bandera estadounidense, proponiendo penas de hasta 1 año de cárcel sin salida anticipada. La quema de la bandera fue declarada por la Corte Suprema en Texas. Lincoln Johnson 1989 y Estados Unidos Lincoln Eichmann 1990. Como actividad simbólica, protegida por la Constitución de Estados Unidos, cualquier intento de acusar penalmente a individuos por tales actos enfrentaría desafíos legales. Por lo tanto, criminalizarla es frontalmente contradictorio con precedentes jurídicos. Las órdenes presidenciales no pueden anular derechos constitucionales confirmados por la Corte Suprema. Este tipo de decretos con carácter simbólico, proteger la bandera, envían un mensaje de que ciertos gestos simbólicos pueden llegar a ser considerados delito o acto de traición. NISM-7 y la redefinición de terrorismo interno se honra el disenso político. En septiembre de 2025, Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 titulado Lucha contra el terrorismo interno y la violencia política organizada. Ese memorando es clave porque extiende la definición de terrorismo hacia actividades políticas y de protesta. Menciona expresiones ideológicas como anticapitalismo, antiamericanismo u anticristianismo como indicadores, cosa que alerta sobre la criminalización de ideas. Además, indica que las agencias federales deben disrumpir estructuras supuestamente organizativas detrás de protestas o movimientos políticos, e investigar redes financieras que las financien. Aunque el memorando en sí mismo no crea nuevas leyes, apunta a movilizar la maquinaria federal contra organizaciones civiles u ONGs, bajo el pretexto de violencia política. Una crítica común: la formulación es tan vaga que puede capturar discursos críticos o activismo pacífico como terrorismo si se estira la interpretación. Relacionado con eso, Trump emitió una orden ejecutiva para designar Antifa como organización terrorista doméstica. Si bien Antifa no es una organización formal con mando central, esa designación funciona simbólicamente para que las protestas antifascismo puedan ser vistas como amenaza institucional. En suma, estos movimientos institucionales no son solo retórica, son el esqueleto de cómo el Ejecutivo puede redefinir legalmente quién es enemigo interno
¿Y quién es ciudadano que protesta? ¿Por qué dictador fascista? Un análisis de fondo. Para calificar a alguien de dictador fascista no basta con retórica excesiva. Hay que ver si despliega rasgos característicos del autoritarismo o el fascismo adaptados al contexto moderno, y si está erosionando contrapesos institucionales. Aquí algunas ideas: concentración de poder y debilitamiento de frenos. Un rasgo autoritario es eliminar o neutralizar contrapesos, jueces, prensa independiente, poderes estatales, fiscales independientes, etc. Si el presidente puede imponer su voluntad aún frente a leyes que lo limitan, el sistema se transforma. Con Trump, ya hay tensiones, órdenes ejecutivas que podrían entrar en conflicto con precedentes de la Corte Suprema, como la quema de la bandera, despliegues federales en estados que se oponen, definiciones vagas que permiten uso arbitrario del poder. Esa combinación va calcando terreno, uso de legalismo para camuflar coerción. En muchas dictaduras modernas, no se derroca la Constitución de un día para otro, se erosiona desde dentro, usando leyes, decretos, redefiniciones de delitos, reinterpretaciones institucionales, es decir, no solo la fuerza física, sino la legalidad autoritaria. Nizam 7 es un buen ejemplo de este uso de legalismo autoritario. No crea nuevas leyes, pero reorienta cómo las leyes vigentes se usarán contra la disidencia política. Esa es una técnica sofisticada, aparentar legalidad mientras se ejerce el poder. Construcción del enemigo interno. Una estrategia clave en regímenes autoritarios es definir un otro interno. Traidores, terroristas, subversivos, etc. Eso permite justificar represión, vigilancia, censura, intervenciones. Con Trump, Antifa y movimientos de izquierda son colocados como amenazas institucionales que deben ser neutralizadas. Ese discurso deslegitima a los movimientos de oposición, los convierte en blancos morales, no solo políticos. Simbolismo y control simbólico. El fascismo clásico ponía gran poder en símbolos, banderas, himnos, desfiles. En este caso, el énfasis en proteger la bandera o castigar su quema es un gesto simbólico fuerte. Muestra quién tiene el monopolio del patriotismo oficial, es decir, control del sentido colectivo, no solo violencia directa. Ambivalencia con elecciones, pero captura del aparato estatal. Un rasgo del autoritarismo contemporáneo es mantener elecciones para conservar fachada de legitimidad, pero capturar el aparato estatal, tribunales, fiscalías, agencias reguladoras, seguridad, de forma que las elecciones no puedan revertir el poder real. Si Trump logra que sus decisiones ejecutivas, sus despliegues federales y su reinterpretación institucional deslegitimen o reduzcan el poder de la oposición estatal, el sistema podría deslizarse a un modelo de dominación personal, incluso con sistema electoral formal. Límites y resistencias, porque está en proceso pero no es dictador. Todavía, para que un diagnóstico de dictadura tenga fundamento, hay que reconocer lo que aún limita ese poder. Y esas resistencias son claves en el debate, el poder judicial y los frenos legales. En Estados Unidos, la Corte Suprema tiene poder para frenar leyes o acciones que violen la Constitución. Ya hemos visto casos donde se declaran ilegales despliegues federales excesivos. Seguir siendo tribunal es un freno real. Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente republicano ha enviado o hablado del envío de tropas a 10 ciudades, incluidas Portland, Oregon, Baltimore, Memphis, Tennessee, el Distrito de Columbia, Nueva Orleans, y las ciudades californianas de Oakland, San Francisco y Los Ángeles. Un juez bloqueó el envío de Guardia Nacional a Portland. Eso muestra que el sistema jurídico aún puede actuar como contrapeso. Hay programada una audiencia judicial para el jueves sobre una solicitud de Illinois y Chicago para declarar ilegal el despliegue de la Guardia. Descentralización política. Estados y ciudades con autonomía. Los estados tienen poderes relevantes. Policía estatal, gobernadores, leyes propias. Si esos gobiernos se resisten, pueden presentar demandas, rechazar órdenes federales, movilizar opinión local. Esa descentralización es una barrera, opinión pública y legitimidad simbólica. Incluso un capital político poderoso depende de aceptación. Si una mayoría notable rechaza los excesos, eso genera costos políticos, movilización social, cobertura periodística adversa. El riesgo de perder legitimidad es un freno psicológico para los autócratas. Contrapesos electorales, aunque crecientemente débiles. Finalmente, las elecciones permiten, teóricamente, la alternancia. Si Trump pierde poder real, podría volver a la oposición. Pero el peligro es que el aparato estatal quede capturado, de modo que esa alternancia no signifique realmente cambio. Casos concretos recientes, tácticas autoritarias en acción. Para ilustrar cómo algunos de estos mecanismos ya están en curso, revisaremos ejemplos específicos recientes de 2025,
que no suelen recibir atención profunda en los medios comunes. NSPM-7 y terrorismo interno. Disenso político. NISEM-7 extiende el concepto de terrorismo hacia protestas, ideologías e incluso organizaciones civiles que no cometen violencia. Esto abre la puerta para que el gobierno use recursos del FBI, del Departamento de Justicia y agencias federales para monitorear y suprimir activismo crítico. Organismos de derechos civiles han advertido que esa orientación representa una amenaza al derecho de asociación, de expresión y al espacio de la sociedad civil. Esta es una técnica de legalismo autoritario avanzada. No tiene que prohibir protestas, basta con investigar doxing, financiamiento, radicalización en forma amplia, designación de Antifa como organización terrorista. Trump firmó una orden ejecutiva que designa formalmente Antifa como organización terrorista doméstica. Esa decisión es simbólica y legalmente cuestionable, porque la ley estadounidense no contempla la designación formal de organizaciones terroristas domésticas, solo entidades extranjeras. La posible consecuencia, protestas antisistema, podrían ser vistas como crimen. Sus líderes podrían enfrentar cargos de terrorismo, aunque no haya actos violentos. Esa redefinición es central para instalar un régimen de represión política bajo la etiqueta de seguridad nacional. Orden ejecutiva sobre quema de la bandera. Este caso es paradigmático porque toca un derecho constitucional, la libertad de expresión simbólica. Criminalizar la quema de la bandera ignora precedentes de la Corte Suprema. Texas Kenton Johnson, de 1989. En declaraciones Trump dijo, si quemas una bandera te dan 1 año de cárcel. Nada de salidas anticipadas. Como lo han señalado expertos, esa orden choca con la Constitución y seguramente terminará siendo declarada inválida, pero el efecto simbólico y disuasivo ya está allí. Represalias y vigilancia contra activistas universitarios. Recientes investigaciones muestran que el gobierno de Trump usó una unidad del Departamento de Seguridad Interna, DHS, para vigilar estudiantes activistas. Se utilizó información de fuentes como Canary Mission, una base de datos controversial, para investigar y presentar solicitudes de visa, deportaciones y detenciones. Ese tipo de monitoreo directo del activismo político, sobre todo en espacios académicos, recuerda a tácticas de control político típicas de regímenes autoritarios. Consecuencias posibles y urgentes si no se frenan estos avances. No se trata de exagerar por sensacionalismo, sino de proyectar riesgos reales, y los frenos institucionales se debilitan. Criminalización del disenso pacífico. Si protestas, publicaciones críticas, organizaciones civiles pueden ser interpretadas como amenazas terroristas, el espacio de libertad política se reduce, el activismo queda bajo permanente sospecha, autocensura y miedo institucional. Cuando ciudadanos, periodistas u ONGs temen repercusiones graves, arresto, pérdida de financiamiento, auditorías, persecución, optan por autocensurarse. Eso refuerza el poder del presidente sin necesidad de represión directa constantemente. Acumulación de poder irreversible. Si el Ejecutivo consolida instrumentos que no pueden revertirse, órdenes ejecutivas muy amplias, agencias leales, vigilancia institucional independiente del Congreso, entonces, incluso futuras administraciones tendrán menos capacidad de cambio real. Erosión del pacto constitucional. El sistema estadounidense descansa en una constitución, cortes independientes, estados autónomos, derechos individuales. Si esos elementos van siendo socavados, aunque lentamente, el pacto institucional puede fracturarse. Polarización y legitimidad dual. Un régimen parcialmente autoritario puede generar un país con 2 legitimidades paralelas, una oficial, institucional, y otra ciudadana que ve al gobierno como ilegítimo. Eso puede desencadenar crisis institucionales, protestas masivas, intervenciones judiciales o incluso escenarios más caóticos. Preguntas que invitan a reflexionar. ¿Dónde termina la protección constitucional y comienza la represión política? Cuando un presidente deja de ser un dirigente fuerte y se convierte en un jefe con poderes irreversibles, ¿puede un sistema con instituciones fuertes volverse autoritario por dentro sin golpe de Estado? ¿Cuánta vigilancia y control tolerarías si creyeras que es por tu seguridad? ¿Qué papel tienen los medios, las redes sociales y la información libre en resistir ese empuje autoritario? Si hoy un protestante pacífico es tratado como terrorista, ¿qué margen quedará para cualquier disidencia mañana? ¿El fascismo hoy? ¿Y por qué no parece lo que era antes? Hablar de fascismo suele traer a la mente imágenes del siglo XX. Mussolini y Hitler, desfiles militares, camisaos negraos, pero el fascismo contemporáneo no necesita uniformes ni desfiles. Opera de manera más sutil, ya no busca destruir la democracia desde fuera, sino controlarla desde dentro. El fascismo moderno no se presenta como enemigo de la democracia, sino como su salvador. Promete recuperar el orden, defender la identidad nacional,
proteger al pueblo honesto del caos, es decir, usa el lenguaje de la democracia para vaciarla desde adentro. En España, su representación es Vox. Trump también encaja en este modelo, no declara un golpe de Estado, sino un rescate nacional. No promete abolir elecciones, sino limpiarlas. No se presenta como dictador, sino como hombre de sentido común que debe romper las reglas porque las reglas ya no funcionan. Ese es el fascismo del siglo XXI. El autoritarismo legitimado por la frustración popular, la ingeniería emocional del autoritarismo. Si el fascismo clásico apelaba al orgullo nacional, el actual además se apoya en algo más cotidiano, el miedo y la rabia. Trump lo sabe y su discurso gira en torno a tres emociones que estructuran su poder. Miedo a la inseguridad, el relato del crimen fuera de control en ciudades demócratas, del enemigo interno, inmigrantes, protestas progresistas, que amenaza el orden, justifica la militarización y las medidas excepcionales. Rabia contra las élites. Trump se presenta como un multimillonario antisistema, un outsider que lucha contra el establishment. Esa contradicción, lejos de debilitarlo, refuerza su narrativa. Solo alguien fuera del sistema puede enfrentarlo. Orgullo nacional herido. La idea de que Estados Unidos fue debilitado por los progresistas o por el globalismo y que él vino a restaurar su grandeza perdida. Make America Great Again crea una identidad emocional que se vuelve casi religiosa. Esas emociones no son accesorias, son el pegamento ideológico del fascismo contemporáneo. Sin ellas, el autoritarismo no encuentra base social. Por eso el discurso de Trump no busca convencer racionalmente, sino producir estados emocionales como miedo, resentimiento, deseo de orden. El fascismo democrático, cuando el pueblo pide su propia sumisión. La paradoja más inquietante del caso Trump es que no llegó al poder por la fuerza, sino por dinero y el voto. Esa es la clave del nuevo autoritarismo. El pueblo mismo legitima al líder que más tarde recortará sus libertades. El filósofo alemán Erich Fromm lo llamó el miedo a la libertad, el impulso de renunciar a la autonomía a cambio de seguridad y dirección. Aparecen en contextos de incertidumbre, crisis económica, polarización, pérdida de sentido colectivo. Y Trump lo ofrece todo en blanco y negro. Yo o el caos, los patriotas o los traidores, la ley, que él mismo se salta, o la anarquía. Es un lenguaje binario que no admite matices. Y cuando la sociedad empieza a pensar así ya no necesita censura, la autocensura se instala sola. La gente deja de hablar, de protestar, de pensar distinto, no por miedo directo al castigo, sino por miedo al aislamiento social o al linchamiento mediático. La captura simbólica del patriotismo. Todo régimen autoritario necesita un mito fundacional. En el caso de Trump, ese mito es el patriotismo, al igual que en España Vox. Pero no un patriotismo cívico, amor al país, respeto a la Constitución, sino un patriotismo excluyente. Amar a Estados Unidos significa odiar a quien lo critique. Por eso su orden ejecutiva sobre la quema de la bandera convierte la crítica simbólica en delito moral. Quien protesta deja de ser un ciudadano que ejerce derechos y pasa a ser un traidor, un enemigo interno. El resultado es que la nación se divide, no entre ideas, sino entre patriotas y antiamericanos. Y cuando el poder logra monopolizar el significado de patria, la discusión pública muere, y ese precisamente es el corazón del fascismo. Militarización de la política civil, el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, Los Ángeles y potencialmente Chicago o Baltimore, tiene un doble propósito. Control físico del espacio urbano y control psicológico del espacio público. Cuando un presidente recurre al ejército para resolver problemas civiles, no busca solo orden, busca mostrar poder visible. Que la población vea soldados en las calles genera la sensación de autoridad incontestable. En el siglo XX, las dictaduras lo hacían con tanques. En el siglo XXI, basta con imágenes virales, convoyes, uniformes, banderas, himnos. La militarización ya no solo impone fuerza, también produce espectáculo. En esa teatralidad, ese orden escenificado, se normaliza lo impensable. Ver tropas federales en ciudades que no lo solicitaron. Un acto que viola la autonomía estatal y el principio del federalismo estadounidense. El enemigo como espejo. ¿Por qué Trump necesita un Antifa? El fascismo siempre necesita un enemigo visible. Sin enemigo, no hay miedo. Sin miedo, no hay obediencia. En los 70 era el subversivo, y hoy para Trump es Antifa. Pero Antifa, abreviatura de antifascista, no es una organización, sino un conjunto difuso de activistas. Designarla como terrorista es una jugada simbólica. Convierte la oposición ideológica en amenaza física. De ese modo, protestar contra el autoritarismo se vuelve prueba de terrorismo. El círculo se cierra, el fascismo se declara antifascista de sí mismo,
y el disenso se criminaliza como violencia. ¿Qué significa para una democracia cuando el gobierno decide quién puede o no oponérsele? ¿Y qué queda del derecho a disentir cuando el disenso se etiqueta como terrorismo? La arquitectura del miedo, leyes, vigilancia y normalización. La represión moderna no necesita campos de concentración. Basta con leyes ambiguas, vigilancia masiva y miedo cotidiano. La National Security Presidential Memorandum 7 es el ejemplo paradigmático. No encarcela directamente, pero crea las condiciones legales para hacerlo cuando sea necesario. Esa es la gran diferencia entre el autoritarismo viejo y el nuevo. Antes, el poder era brutal y ahora es quirúrgico. No se trata de miles de detenciones, sino de unas pocas estratégicas ejemplares. Bastan para enviar un mensaje. El resto lo hace la cultura del miedo, periodistas que se autocensuran, activistas que se retiran, jueces que no quieren problema. Así se gobierna una supuesta democracia desde el miedo sin declarar una dictadura. Los límites constitucionales bajo asedio. Trump jura defender la Constitución, pero sus actos la reinterpretan. Esa es otra técnica del autoritarismo moderno. No abolir la ley, sino apropiársela. En la práctica, usa órdenes ejecutivas para imponer políticas que deberían pasar por el Congreso. Designa jueces leales para garantizar que esas órdenes no sean revertidas. Utiliza la narrativa del pueblo como legitimidad superior a la del sistema judicial. Así, cada poder independiente, Corte Suprema, Congreso, medios, sociedad civil, se convierte en obstáculo. Y cuando el poder ejecutivo empieza a ver los límites constitucionales como enemigos del pueblo, la democracia ya está en crisis. El efecto contagio. Exportar el modelo autoritario. Estados Unidos, para bien o para mal, sigue siendo un modelo global. Si su democracia se transforma en un régimen autoritario disfrazado, el efecto será inmediato en el mundo. Otros líderes podrán justificar sus propios abusos diciendo, si Estados Unidos lo hace, nosotros también. Ya vemos ecos de esto en Europa del Este, América Latina o Asia, líderes que imitan la estrategia trumpista de confrontar jueces, manipular miedo y polarizar con lenguaje patriótico. El autoritarismo se globaliza no por invasión, sino por imitación. La banalización del poder absoluto. Uno de los fenómenos más preocupantes es cómo la figura del dictador se ha vuelto banal. Cuando Trump dice con ironía, quizás nos guste un dictador, lo hace para provocar y medir la reacción. Y si la reacción social es risa o indiferencia, el terreno está listo para avanzar un paso más. Es la vieja técnica de la ventana de Overton. Mover gradualmente los límites de lo que la sociedad considera aceptable. Primero es una broma, luego una posibilidad, luego una necesidad. Así nacen los autoritarismos no con golpes, sino con risas. La erosión invisible, cuando el fascismo se disfraza de sentido común. Trump insiste en que no es dictador, sino hombre de sentido común. Y esa frase, aparentemente inocente, es su mayor victoria semántica. El sentido común es el arma más poderosa del autoritarismo moderno, porque no se puede debatir. Si el líder define que es sentido común, entonces quien disiente no solo está equivocado, es irracional, el revés de la verdad. Así, el fascismo del siglo XXI no se impone por la fuerza, sino por el consenso. No necesita censurar, basta con definir la realidad. Y cuando el poder decide que es verdad, la verdad deja de existir. ¿Qué sigue? Escenarios posibles para Estados Unidos. Autoritarismo consolidado. Trump logra modificar normas internas, ampliar poder presidencial, restringir libertad de prensa y consolidar una Guardia Nacional federalizada. Resistencia institucional. Cortes, gobernadores y sociedad civil frenan la expansión del poder ejecutivo. Estados Unidos vive una tensión permanente, pero sin colapso democrático. Crisis constitucional. Un choque entre estados y gobierno federal desencadena una crisis política, con protestas masivas, desobediencia civil y posible parálisis institucional. Ninguno de estos escenarios es remoto. Todo dependerá de cuánto la ciudadanía valore y defienda activamente sus libertades. Lo que estamos viendo no es simplemente un presidente polémico, es la evolución del autoritarismo en versión democrática. Un modelo donde las leyes siguen existiendo, pero su espíritu se vacía, donde las elecciones se mantienen, pero la oposición se debilita, donde el miedo y el patriotismo se mezclan, hasta que la libertad parece un lujo innecesario. El mito del dictador eficiente. Uno de los argumentos más seductores del autoritarismo es la idea de la eficiencia. Se dice, al menos él hace algo, pero la historia demuestra que los regímenes autoritarios no son más eficientes. Al revés, simplemente no rinden cuentas. Trump promete orden, pero el orden sin justicia es tiranía. Promete seguridad, pero la seguridad sin libertad
es cárcel. Promete patriotismo, pero el patriotismo sin pluralidad es culto a la personalidad. En realidad, el dictador eficiente solo simplifica la complejidad del mundo para volver la obediencia. Y las sociedades que eligen la obediencia sobre la verdad acaban perdiendo ambas. La erosión del lenguaje, cuando las palabras pierden su sentido. Las dictaduras comienzan cuando el lenguaje se pervierte. Cuando libertad significa obediencia, pueblo significa masa, y patriota significa sumiso. Trump manipula las palabras y la verdad la convierte en mentira, hasta que el pensamiento ya no puede distinguir entre verdad y mentira. Por eso, defender el lenguaje es defender la democracia. Nombrar las cosas por su nombre, fascismo, abuso, mentira, censura, no es exageración, es supervivencia política. Cuando dejamos de llamar dictador a quien actúa como dictador, el fascismo ya ganó sin disparar un solo tiro. Lo que el mundo debe entender sobre el caso Trump. El fenómeno Trump no es solo estadounidense. Es un espejo de un mundo cansado, polarizado y desencantado. En cada país donde el discurso autoritario crece, se repite la misma fórmula: deslegitimar la prensa, despreciar la diversidad, invocar al enemigo interno, reescribir la ley para pervertirla, convertir al líder en mito. El fascismo moderno es global y adaptable. Por eso, entender a Trump no es un ejercicio de crítica política, sino de autodefensa civilizatoria. ¿Y si no hacemos nada? ¿Qué pasa si la gente se acostumbra? Si ver soldados en las calles, o periodistas silenciados, o derechos limitados se vuelve rutina. Entonces ya no habrá dictadura, habrá consenso autoritario, y ese es el escenario más peligroso. Porque nadie lo reconocerá como tal. No habrá tanques ni discursos incendiarios, solo decretos, notificaciones y silencios. Por eso, más que indignarse, hay que despertar. No mañana, no después, hoy, ni el poder del todavía. Mientras haya jueces que dicten en contra, periodistas que investiguen, artistas que incomoden y ciudadanos que voten con conciencia, la democracia todavía vive. Y ese todavía, tan frágil, tan pequeño, es lo que el autoritarismo más teme, porque basta un poco de luz para romper una gran oscuridad. Cada acto de lucidez es una grieta en el muro del miedo. Cada voz libre es una victoria, y cada pregunta que nos hacemos es una semilla de resistencia. Quizás nos guste un dictador, dijo Trump, y muchos rieron, pero la risa, en tiempos así, puede ser preludio de la rendición. Tal vez la verdadera pregunta no es si Trump es un dictador, sino si los ciudadanos están dispuestos a ser súbditos, porque el fascismo no se acepta, o no, y toda libertad perdida comenzó, alguna vez, con un silencio.